La carta a los Hebreos. A ser un pueblo que recibía instrucciones de esclavos. Amén. Una vez más, gracias al Todopoderoso por este momento tan especial, por permitirnos también conectarnos. El tema de hoy ya dije, Hebreos 9:15, ya, o sea que es la segunda parte, ¿no? Segunda parte ya de el capítulo del libro de Hebreos. Entonces, vamos a poner nuestra Biblia para poder entrar. Ustedes ahí están viendo la Biblia. Ven la Biblia, ¿no? Ahora vamos a pasarle a campo. Para poder recordar, vamos a empezar del versículo 1 para no entrar fuera de contexto, ¿no? Pero ya nosotros este capítulo ya lo habíamos estudiado hace unos días atrás, no sabemos ni cuándo nos toca, ¿no? Habíamos estudiado ya el capítulo 9, versículo 1 hasta el 15. Ustedes pueden mirar en la página de YouTube y ahí está guardado. Pero vamos a leer lo que dice acá. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas. Cuando habla de pacto se habla de acuerdo, alianza entre el Todopoderoso y su pueblo. ¿Y qué dice que tenía ese primer pacto? Ordenanzas, o sea, leyes. Culto y un santuario. Culto significa una forma de servicios, de liturgias, cosas así, ¿no? Y un santuario terrenal, o sea, un lugar donde se iba y se ejecutaba esa liturgia, esas reuniones. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, después empieza a detallar las cosas que tenía el tabernáculo. Primera parte llamada lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes en la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Ahí está detallando lo que había. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Hay una cosa interesante aquí. Dice que tenía los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Para muchas personas, un querubín es un ángel con figura humana, con ala y figura cara humana. Pero en la antigüedad los querubines eran protectores. Y normalmente la gente pensaba que los protectores eran los animales grandes, fuertes. Podían ser leones, podían ser tigres, etc. Entonces, cualquier cosa que sea poderoso y tenga fuerza se usaba como sombra o símbolo de protección y se ponía generalmente
en las entradas de los palacios, de los reinos. En este caso está en la entrada, como del arca del pacto, donde están custodiando entonces lo más sagrado, que es la Torá, o sea, las leyes, los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Entonces serían custodios, pero simbólico, para que podamos entender nomás. Y así dispuesto a estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir oficios de culto. Está diciendo, ¿qué es oficio de culto? ¿Qué es culto? Es el momento en que se desarrolla los trabajos religiosos. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. O sea, había dos partes. En la primera parte se prendía el candelabro, entraban los demás sacerdotes que no eran sumo sacerdote, se preparaban los panes sin levadura, los panes, la proposición, no eran panes sin levadura, y el altar del incienso. Y después había una cortina, algo así como este sería el lugar santo y este sería el lugar santísimo. Entonces se abre la cortina y aquí está el arca del pacto, sería esta mesa, y ahí solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. ¿Y qué hacía? Llevaba la sangre del cordero que fue sacrificado afuera y lo salpicaba por el altar, por el arca del pacto. ¿Para qué? Dice acá, por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pecados que ellos ni siquiera sabían que habían cometido. Eso es lo que se conmemoraba en Yom Kippur, porque esto es Yom Kippur, el día del perdón, donde todos tenían que acudir y todos tenían que aceptar su culpabilidad, aunque no sabían por qué. Pero en realidad todos eran culpables. Al ser todos culpables, automáticamente necesitaban un día sagrado para poder recibir ese perdón, y ese día era Yom Kippur. Por eso era la ignorancia del pueblo. ¿Se entiende este punto, no? O sea, ¿de qué está hablando aquí? De Yom Kippur. Bueno, dando a entender, miren lo que dice el 8, el Espíritu Santo, dando al Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, yo lo voy a resumir en 2 palabras nomás. Acá lo que dice es, mientras estaba el lugar santísimo, donde supuestamente el sumo sacerdote entraba para hacer que los israelitas sean perdonados de sus pecados, mientras estuviera ese lugar en pie y mientras el sacerdote estuviera haciendo ese culto, quiere decir que todavía no se había logrado el perdón perfecto. Así está diciendo. Porque cada año se recordaba los pecados. Está haciendo entender que, ¿sí? Está haciendo entender que todo esto era una sombra de algo que iba a ocurrir. Por lo menos el escritor de Hebreo. Eso es lo que está haciendo entender. Hay una cosa interesante también cuando nosotros estudiamos la Biblia. Es importante distinguir cuando el escritor de Hebreo está dando su opinión, y es su opinión. ¿Se entiende, no? Es su opinión. Yo puedo decir, yo por ejemplo no pienso así, ¿no? Y ahí me diría, no, pero la Biblia es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero en esta vez voy a estar de acuerdo con el escritor de Hebreo. Voy a estar de acuerdo con él. Pero se puede nomás llegar a decir también así. Porque hoy en día, no, todo lo que dice la Biblia, así como dice la Biblia, no hay forma de discutir. Así tiene que ser. Y no es tanto así. No es tanto así. Podemos estar de acuerdo o no en algunos puntos. Bueno. 10. Ya que consiste solo en comidas y bebidas, diversa evolución, ordenanza acerca de carne, impuesta hasta tiempo de reformar todas las cosas. Es lo que está diciendo él. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Fíjense que este versículo parece medio incompleto, pero el capítulo 5, 6 y 7,
respondía a todas estas respuestas. ¿Quién era el sumo sacerdote de los bienes venideros? ¿Qué es el más amplio y perfecto tabernáculo? Ahí se respondía todo. Y dice que, dice acá, más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yeshua, otra vez en dos palabras. Yeshua no hizo nunca ningún culto, ninguna liturgia en tabernáculos terrenales. O sea, en el templo él no hizo nada. No se presentó a hacer nada. ¿Dónde? De acuerdo al escritor de Hebreos. ¿Dónde él se presentó? De acuerdo al escritor de Hebreos. En el cielo es. ¿Con qué sangre? Con su propia sangre. ¿Para qué? Para obtener eterna redención. ¿Alguien vio eso? ¿Alguien vio cuando Yeshua subió a los cielos y estaba ahí y con su sangre? No, pero es el comentario del escritor de Hebreo y es un comentario que él no saca de su cabeza, es un comentario que él saca de la escritura. Él tiene base escritural para confirmar que Yeshua estuvo en la presencia del Creador presentándose después de haber sido ejecutado en la cruz. De acuerdo a los textos que nosotros vimos en Salmos y otros puntos más, o visiones que Dios le había dado a David. Bueno, porque si la sangre de los toros machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios, al Dios vivo. De acuerdo, otra vez, de acuerdo a lo que el escritor de Hebreo está diciéndonos, los sacrificios que hacían los israelitas con animales limpiaban la inmundicia física, o sea, te hacían físicamente puro. Cuando vos traías un animal y ponías tu mano y degollaba, el sacerdote hacía toda la liturgia, todo el ritual, y vos quedabas perdonado, vos cuando salías de ahí, ante la sociedad, ante la gente, vos estabas puro, vos estabas limpio. ¿Está bien, no? De ahí que muchos profetas después empezaron a hablar en contra de los sacrificios, que era una hipocresía, ¿no? Porque los propios reyes, para quedar bien delante de la gente, traían sacrificio y traían animales, hacían sacrificar delante del templo y después ellos salían limpios delante de la gente, pero nunca en realidad habían quedado limpios. ¿Por qué? En realidad ellos seguían con su conciencia sucia. ¿Entiende este punto? Entonces, estos sacrificios puede ser que ante la gente te haga limpio, pero en tu conciencia vos seguís siendo un miserable pecador. Ahora, si eso limpiaba la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará no solamente tu presencia delante de las personas, sino vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, el objetivo del sacrificio de Yeshua no es que vos te sientas físicamente puro ni limpio, sino que vos sea viva física y mentalmente limpio y puro. ¿Y cómo? Sirviendo al Dios vivo es. Haciendo las cosas que al Todopoderoso le agrada. Haciendo. ¿Se entiende hasta acá o no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Amén, dice Mauricio Ríos. Es Edgar Osvaldo Bogado. Shabbat Shalom. Están saludando. Bueno, este es un punto. Bueno, hasta ahí es un resumen. Y ahora arrancamos con el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, y acá vamos a encontrar varias palabras complicadas, pero vamos a solucionar. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban promesa de la herencia eterna. Así cuando uno lee en seco este versículo, medio que no le encuentra
lógica, ¿no? Tenemos que conectar con los primeros versículos. Bueno, entendimos entonces que el sacrificio de Yeshua nos limpió o nos debería limpiar nuestra conciencia para servir a Dios vivo. Así dice el 14. Ahora, el 15 dice, así que por eso, porque el sacrificio de Yeshua nos limpió de nuestros pecados para poder tener la conciencia limpia y servir al Dios vivo, es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte. Ahora, ¿por qué muerte? Interviniendo muerte. El primer pacto había muerte, claro, que eran los sacrificios de animales. Ahora, ¿en qué sentido este nuevo pacto se relaciona con el antiguo, con el primero? Se relaciona en el objetivo. El objetivo era guardar los mandamientos, servir a Dios. No se relaciona en la aplicación. La aplicación del antiguo pacto era sacrificio de animales. La aplicación del segundo pacto fue el sacrificio de Yeshua. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los animales no te enseñaban nada, vos. No te mostraban cómo tenía que vivir. No te hablaban. Simplemente morían. Y el Mesías Yeshua, antes de ser sacrificio, te instruyó, te enseñó. O sea, su vida dejó en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por esa razón, porque su vida, que fue justa, correcta y aplicable, dejó en nuestro corazón, él fue ejecutado. ¿Se entiende? Entonces nosotros podemos entender que Yeshua fue ejecutado porque hizo lo correcto, vivió de forma correcta. Y esa cosa correcta y esa vida correcta que hizo y que vivió, puso en mi mente y en mi corazón. Y por eso puede cambiar no solamente mi estatus presencial ante la sociedad, sino mi mente y mi conciencia. ¿Se entiende este punto? Por eso puede cambiar. Cosa que los animales no podían. Los animales solamente ante la gente. Vos traías un animal, sacrificaba y después vos ya salía limpio ante la gente. Pero ¿cómo estaba tu conciencia si el animal no te enseñó nada? Seguía sucio. Bueno, eso es lo que dice este versículo 15, ¿no? Dice otra vez, vamos a nota. Hebreos 9:15, nueva traducción viviente. Por eso, él es mediador de un nuevo pacto. Mediador significa alguien representante, ¿no? Alguien que aplica. Mediador entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora, hay una razón por la cual Cristo, Yeshua, muere, y es para que nosotros podamos recibir una herencia. Hoy en día, si yo acepto el sacrificio de Yeshua solo para librarme del infierno, ¿no? Sí, algunos no quieren irse al infierno, ¿no? Por eso el cristianismo tradicional ha hecho mucha publicidad, vamos a decirlo así, ¿no? O mucha campaña con su evangelio, porque el objetivo de ello es librar a la gente del infierno. ¿Me entienden, no? Ellos predican para que vos no te vayas al infierno. Entonces, si te convence de que te vas a ir al infierno si no escuchas su predicación, vos lógico querés escuchar su predicación. Y una vez que entendiste que ya no te vas a ir al infierno, entonces voy a hacer un converso. Y hay dos líneas. Una, que si seguís con nosotros, esa salvación que acabo de obtener continúa. Pero si te apartás, perdés esa salvación y podés regresar otra vez al infierno. Y la otra que dice la salvación para siempre, que sí, sos salvo para siempre, pero si no seguís nuestras reglas, en esta vida vas a fracasar. Y aunque te vas a ir al cielo, pero vas a fracasar en esta vida. Y como muchos no quieren fracasar en esta vida, se someten a ese reglamento. Y otros, como no quieren perder su salvación y irse al infierno, entonces se someten. Todo al final es someter. ¿Quién empezó a difundir
el tema ese del infierno, el catolicismo fue, cuando necesitaba muchos adeptos. Hay que mirar un poco la historia, ¿no? Entonces, si no es el infierno el objetivo, ¿qué es entonces? Para ahí puso la inteligencia, ¿no? Y acá está diciendo. Y ahora vamos a ver si la gente quiere eso o no. ¿Qué es lo que está diciendo? Y la gente dice, por eso Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna. La herencia eterna que Dios le ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Entonces, ¿qué es el objetivo por el cual Cristo murió y perdonar los pecados? Recibir una promesa que se llama la herencia eterna. ¿Y qué es eso? De acuerdo al punto de vista tradicional, librarte del infierno y vivir en el cielo tocando arpa con una alita y vestido de blanco. Así, ¿no? Volando entre las nubes. Esa es la herencia eterna. Pero de acuerdo a la Biblia, no. Entonces, ¿podemos aceptar lo que en mi mente yo creo que es? ¿O podemos aceptar lo que la Biblia dice que es? Cada uno tiene la elección, decisión. 1 Timoteo 2:5. Pues hay un Dios y un mediador. Esto es referente a ese mediador. Hay un Dios y hay un mediador. Hay un Dios, de acuerdo a Pablo, que le dice a Timoteo, hay un Dios que significa fuerza, poder suprema. Y un mediador, alguien que va a ejecutar, que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Yeshua HaMashiach. De acuerdo a esta palabra, Yeshua es el mediador. Las promesas. ¿Cuáles son esas promesas que son parte de la herencia? Vamos a tratar de resumir. Uno es una tierra prometida. Tenemos eso en Génesis 12. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y te mostraré un lugar. Conocen toda esa historia, ¿no? Podemos ir largo ahí, pero en resumen ya conocen esa historia. La tierra prometida. Llamado de Abraham. Así arranca la promesa. 2, un reino y un líder. Un reino que tenga un líder, un gobernante, que es el Mesías o regidor que va a guiar. Ya una vez establecida esa tierra. ¿Se entiende este punto, no? Y tercero, vida eterna en el reino restaurado. O sea, para que se cumplan las promesas, tengo que tener 3, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Ese es mi alhaja, ¿no? 3 puntos. 1, la tierra. 2, el reino con un rey, un regidor, un gobernante. Y vida. Vida eterna. Vida eterna quiere decir, Hayolam, ¿no? En hebreo, es como decir continuación. Continúa. No para. Vida eterna es, vas a continuar. Famoso, termina esta serie, continuará. Dice. Vamos a continuar. Entonces, esa es la vida eterna. En un reino restaurado. Entonces, estas son, desde mi perspectiva, las 3 promesas que la Biblia nos da. La humanidad o el cristianismo tradicional busca estas promesas. No. No le interesa. Eso no era librarte del infierno y esas cosas. Entonces, como no es eso, no le importa. Así simplemente. Por eso no investiga ni averigua. También como que no le da tanto miedo a la gente. Veamos lo que dice algunos textos de la Biblia. Génesis 26, 4. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como la estrella de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto, y miren lo que dice ahí, porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. La razón por la cual Dios va a darle a los descendientes de Isaac, ¿no?, la tierra prometida,
es porque el que fue llamado para recibir esa tierra, que fue Abraham, cumplió las leyes, los requisitos. Eso está dentro de esa herencia eterna. De ahí luego cuando ya escuchan algunos de leyes, requisitos, no, yo hasta aquí nomás, yo me retiro. Gracias, hermanos. Hasta aquí nomás, sigan ustedes con su ley. Yo me voy con la gracia. Se van ya. Cuando escuchan esto, ya hasta aquí nos ayudó Dios. Pero bueno, sigamos lo que dice acá. Ezequiel 37, 23. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré. Y atiendan de qué se trata salvar. Los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. 24. Y recuerden que el libro de Ezequiel es un libro que habla, o sea, el profeta que fue deportado a Babilonia muchos años después del rey David. Pero aquí hay una promesa. Dice, mi siervo David será su rey. El profeta está viendo una visión para futuro, para un reino restaurado, donde dice que su siervo David será su rey y tendrá un solo pastor, obedecerán mi ordenanza y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados, tanto ellos como sus hijos, y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Otra vez, hablando de la promesa eterna, y sale David como rey, tierra bendita y el Todopoderoso gobernando sobre ellos. Mateo 5:34. Pero yo os digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. ¿Qué es el cielo? El trono de Dios. O sea, no vaya vos, cuando digas juramento, no vaya a poner como garantía al cielo porque vos no sos dueño del cielo. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. La tierra sería el reino de Israel, todo completo. O sea, el Todopoderoso está arriba y reposa sobre Israel. Y miren lo que dice acá, 35. Y no digas por la tierra porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén. ¿Por qué por Jerusalén no? Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Entonces Yeshua estaba hablando. Ustedes no pueden poner como garantía a sus promesas el cielo, Israel, ni Jerusalén, porque no son dueños de eso. ¿Quién es el dueño de todo eso? El Todopoderoso y su ungido. Siempre habla de su ungido. ¿Y dónde va a estar su ungido? En la ciudad de Jerusalén. Lucas 1:30. Esto es cuando le aparece el ángel Gabriel a María y miren lo que le dice. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios y reinará, hablando sobre el niño que va a nacer, sobre Israel para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿Así dice o no? Aquí se me fue el 2, ¿no? Donde decía, ¿cómo era que decía el 2? A ver, vamos a ver completo. 31. Concebirá y dará un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Él será muy grande y lo llamarás Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Esto es importante. Lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará, atiendan bien ahí, el trono de David, su antepasado, el trono de su antepasado, David. O sea, el escritor de Lucas está haciéndonos entender, su antepasado es David. Este niño viene del linaje de David, pero lo llamarán Hijo del Altísimo. Y habrá una razón por la cual lo van a llamar así. Pero vamos a continuar con Hebreos. Bueno, nos quedamos entonces en 15, ¿no? No avanzamos todavía, ¿no? Así que por eso es mediador del nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ¿sabemos ya cuál es la promesa de la herencia eterna?
todo lo que acabamos de decir. Así que, versículo 16, no, este tema. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, ¿no es complicado estos versículos? O ahí nomás, ya pasamos al siguiente, o tenemos que explicar. Primero, ¿qué es esto de que el testador tiene que morir? Si no muere el testador, no se vale el testamento y no hay sangre, se derrama y el libro se roció. Parece todo como dice, todo un chirimbolo, ¿no? Hay que aclarar bien con palabras concretas. Aquí lo que está diciendo en resumen es que cuando se le promete a alguien algo, mira, vos vas a recibir tal cosa, generalmente para que se cumpla en la vida cotidiana, ese que promete no tiene que estar más, ¿no? Él no tiene que estar más, entonces aparece la promesa. Ahora, ¿por qué habla de muerte? Porque en lo normal en la antigüedad era que cuando moría el que dio la promesa, la promesa se ejecutaba cuando moría. Ahora, está comparando cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés. Y dice, en ese momento también hubo muerte. Dice, ¿y cuál fue la muerte? ¿Acaso Dios murió? ¿Cuál fue la muerte entonces en ese momento? Fue el animal que fue sacrificado y se derramó sangre. Entonces ese animal estaba haciendo como un simbolismo de muerte para que valide los mandamientos, las promesas, para que ellos reciban. Dios promete sus estatutos y promesas a su pueblo. Para que sea validado esas promesas, tiene que haber muerte, dice. Entonces Moisés sacrifica un animal y derrama la sangre por esos animales y lo está validando como que el testador acaba de morir y la prueba es su sangre, entonces esto ya queda válido para que nosotros la ejecutemos. Tal vez nosotros no entendemos de qué se trata esto, pero era lo que en ese momento hacía validar las promesas del Todopoderoso. Y eso vamos a verlo acá en algunos textos. Lo mismo va a hacer Yeshua. Pero Yeshua, ¿qué es lo que va a hacer validar? Todo lo que nos enseñó, todo lo que nos dijo. Bueno, y ahí dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nota 22. Aquí está, Éxodo 24, 3 al 8. Como son varios versículos, voy a leer rápido. ¿Qué es lo que pasó cuando Moisés recibió los mandamientos? ¿Y con qué objetivo? ¿Y qué era lo que Dios quería? 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. O sea, las promesas. Se le dio una promesa que se le va a dar esto, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser reyes y sacerdotes, todo esto. ¿Sí? Todo, aceptamos. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Yahweh. Holocausto y sacrificio de paz. O sea, el holocausto era cuando se destruía todo el animal y se carbonizaba y subía el olor arriba, y representaba entregar mi vida a Dios. Eso representaba.
el holocausto. Olán era, no, Olán, sacrificio Olán. Y el sacrificio de paz, que es sacrificio Shalom, Shalom significaba compartir, unir nuestros corazones. Entonces en ese día ellos iban a hacer dos grandes sacrificios. Sacrificio de entregar su vida a Dios y sacrificio de compartir entre todos. ¿Se entiende este punto, no? Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dice que tomó en 2 tazones la sangre de esos animales. Uno mojó el altar, dando a entender que estos sacrificios que son de Olán, o sea, de ofrenda de holocausto, ¿no? Y de Shalom, de paz, está convalidado. Dios acepta su unión a Él y acepta su unión entre ustedes. Esa era la primera salpicada de sangre. Y después salpicó también, en otra parte dice también que mojó todos los utensilios, todo lo que había. Pero también mojó al pueblo mismo. Los roció de sangre, ¿no? Una forma simbólica, no, ahora nos la habrá bañado todo, tal vez así nomás les salpicó a los que estaban adelante, algo así. Haciendo entender, hoy ustedes son parte de esta promesa. Porque la sangre derramada, ¿qué significaba? Que el que dio la promesa ha muerto. O sea, ha muerto de una forma de decir, en realidad ha dejado convalidado sus promesas. Cuando un abogado viene, cuando murió el que dejó el testamento, si el que dejó el testamento no está muerto, si por ejemplo el abogado no presenta el certificado de defunción, la herencia o lo que está escrito ahí no se puede leer. Eso se va a leer cuando exista certificado de defunción del que mandó escribir esas cosas. ¿Se entiende este punto, no? Para poder aclarar esto. Ahora, miren cómo esto se compara con lo que hace Yeshua. Mateo 26, 27, palabras de Yeshua. Y tomó en sus manos una copa de vino y dijo: gracias a Dios por ella. Y dio gracias a Dios por ella. Se le dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba la copa. Beba la copa. Recuerden que esto era un simbolismo de qué cosa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Se acuerdan lo que Yeshua está diciendo acá? Al tomar ellos la copa, les está haciendo herederos de las promesas que Dios les va a dar. O sea, les dio a través de Yeshua, porque esto lo hizo ya en la última cena, ¿no? Pero ¿por qué copa? Porque era un simbolismo de sangre. No necesitaba sangre, pero en realidad Yeshua iba a derramar su sangre por todos lados, ¿no? Pero ahí ellos están entendiendo ese punto, ¿no? Que ustedes ahora están siendo participantes de las promesas que yo acabo de darle. Pero ellos, en ese momento, ellos no estaban entendiendo. ¿Qué está hablando de eso? Sangre. Pero nosotros ahora leyendo esto entendemos. ¿No, o no? Nosotros podemos entender lo que Yeshua le estaba diciendo. ¿Qué es lo que significaba que están bebiendo una copa y es la sangre de Yeshua? Que ellos ahora, la sangre de Yeshua llegó por mí, he recibido la sangre de Yeshua. O todo lo que le enseñó va a quedar en sus corazones. Van a ser herederos de todo lo que les he enseñado. ¿Me entienden ese punto? Eso era. Pero la humanidad quiere la sangre, no. Solo quiere sangre. No quiere enseñanza, no quiere. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto, dice, entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Yeshua también nos hace entender ese punto. Y eso es lo que acá está diciendo en Hebreos. Vamos a leer un poco otra vez del 20. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Eso está en Éxodo. Y además
De esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado de acuerdo a la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace perdón, dice. Levítico 17:11 sale el objetivo del cual Dios le dio la sangre al pueblo de Israel. Ahora, entendiendo este punto, dice ahora cosas más raras. Fue pues en el versículo 23, Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Purificar quiere decir limpiar. Era necesario que el tabernáculo y todo lo que había en el tabernáculo sea confirmado su validez, así vamos a decir, ¿no? Con sangre. Pero las cosas del cielo tienen que tener una mayor validez. Eso es lo que está diciendo. Pero vamos a leer acá en una traducción viviente. Por esta razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. ¿Se entiende hasta acá, no? Tenían que ser, aquí dice purificados. Purificados es como decir, como hacerlo válido, validarlo. Y con la sangre se validaba. Porque otra vez, ¿qué significa la sangre? Que el que ordenó, el que dio esas promesas o esos tesoros, ya no está. ya no está. Entonces se le puede ya usar. Mientras el dueño de esta casa o de cualquier lugar vive, vos no podés recibir como herencia. Cuando ya no está, sí. La sangre aquí validaba. En nuestro tiempo, el certificado de función, ¿no? En nuestro tiempo. Sí. Una persona, son mis conocidos, pero no voy a mencionar para que no figure, ¿no? Pero necesitaba vender una propiedad de su mamá. Entonces, empezó a preparar los trámites para vender la propiedad de su mamá y una de las cosas que le pidió el que hacía los trámites era el certificado de defunción para que pueda convalidarse esa venta. Entonces, ahí sí se confirma, para que puedan tener idea nomás. Así también acá está diciendo. Bueno, ahora, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. O sea, estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando de las cosas terrenales con sangre, los mandamientos. Pero las cosas del cielo, ¿qué son las cosas del cielo? Para nosotros, ¿qué son las cosas del cielo? Entonces mucha gente siempre imagina, no, en el cielo también hay un tabernáculo, ahí todo. Entonces Jesús también se fue con su bandejita ahí con su propia sangre, él se cortó así y derramó ahí y subió al cielo y ahí se fue también, tiró todo allá en ese. Así como la gente se imagina. Pero no. Las cosas del cielo son las enseñanzas. Que Jesús decía, yo he venido del cielo, ¿no? Estaba hablando, yo traigo la enseñanza del cielo. Entonces, para que esa enseñanza del cielo tenga validez, sea sólido, alguien muy importante tenía que derramar su sangre. ¿Y quién fue ese? Yeshua. Por eso, las enseñanzas de Yeshua, las palabras de Yeshua que son del Creador, tienen mucho poder al ser validadas por su vida. ¿Se entiende este punto? Mucho más. Por lo menos eso entiende el escritor de Hebreos. Eso es lo que él está entendiendo. Y nosotros como seguidores del escritor de Hebreos, ¿entendemos también así o no? O podemos decir, no te creo, escritor de Hebreos. Voy a estudiar tu libro, pero no te voy a creer. Pero nosotros sí creemos. Porque nosotros creemos que Yeshua era superior a todos los animales, ¿o no? Amén. Porque Yeshua nos enseñaba. Yeshua dejó prueba de vida. Los animales no. Bueno, Hebreos 8:5 dice así. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración, refiriéndose a los levitas y los sacerdotes, que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo.
Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Y ahí otra vez una confusión grande. Ve, pastor, Dios le dijo a Moisés que copie, o sea que ese tabernáculo con cortina, con marcos y con colores, todo eso es una copia. Quiere decir que allá en el cielo, si vos te subiste, me voy al cielo, vas a ver uno igualito, pero con telas más finas, con así. Cuando la copia era el mandamiento. La copia era: no robarás, no matarás, no harás cosas con... Eso era lo que había en el cielo y ahora se estaba dejando en la tierra. Y con la sangre de esos animales se estaba tratando de darle un valor, validando. Pero ahora con la sangre de Yeshua se está dando un gran valor, porque Él viene a poner las cosas en orden. Por eso Yeshua dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle la correcta interpretación. ¿Se entiende ese punto? Entonces la copia no es algo así. Es esa palabra, esas ordenanzas. La copia que se hizo aquí abajo. Amén. Bueno. Sí, yo sé que muchos me dan burrera lo que dice este pastor, pero bueno, y así es mi opinión. Si ustedes quieren decir que la copia es un tabernáculo más lindo que está en el cielo, bueno, no hay problema también. Bueno, 24, porque no entró Cristo, y acá otra vez, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Yeshua no entró en el tabernáculo terrenal. ¿Dónde entró Él? En el tabernáculo celestial. ¿Y cuál es el tabernáculo celestial? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es su medida? ¿Qué colores tiene? ¿Cuál es su longitud? No hay. Entonces lo que podemos entender, Yeshua no necesitó unirse al Todopoderoso entrando en el lugar santísimo que había acá. Primer lugar, ¿por qué? Porque en el templo, cuando Yeshua estaba, ya no estaba más el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. El maná representaba la palabra de Dios, la vara de Aarón representaba la resurrección y autoridad. Y el maná, las tablas de la ley, el corazón de Dios, la ley de Dios. Ya no había eso en el templo. ¿Para qué va a entrar ahí? ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde entró Yeshua para unirse con Dios? Según la Escritura, en el cielo. En el cielo. ¿Y ahí qué hay? Ahí está el que dio la ley, el que envía la palabra y el que tiene la vida. Tete. Con sus querubines, no sabemos qué son sus querubines. Si son ángeles con cara de hombre, en muchas visiones aparecen ángeles con cara de toro, ángeles con cara de buey, ángeles con cara de hombre. Toda clase de ángeles. Pero ahí entró Yeshua. Ahora, ¿quién sabe si entró o no? ¿Cómo sabemos que entró? Otra vez tenemos el texto de Salmos, donde David ve en visión que el ungido está ante el Creador. Y el Creador le dice: tú eres un sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Esa es una visión que tiene David. Y desde ahí parten todos los demás escritores para decir: el ungido, el Mesías, estuvo en la presencia del Creador. Y ellos creen, los escritores del Nuevo Testamento creen que Yeshua es el Mesías. ¿Y nosotros qué creemos? A ver, otra vez. Los escritores del Nuevo Testamento creen que Yeshua es el Mesías. ¿Y nosotros qué creemos? También. Por lo tanto, si ellos creen que en la visión de David le ve al Mesías ante la presencia de Dios, entonces, si ellos creen que Yeshua es el Mesías, ¿a quién David le estaría viendo en la presencia de Dios? A Yeshua. ¿A quién nosotros creemos que David le habrá visto en el reino de Dios? A Yeshua. ¿Se entiende este punto? Nosotros creemos así. Si hay alguien que no cree, se le respeta. ¿Está bien?
Me debe decir, no, incrédulo, tonto. Pero bueno, nosotros creemos así. Nosotros le seguimos a este escritor de Hebreo. Todavía somos tontos, parece, según algunos. Bueno, no entró Cristo en el santuario, hecho hermano, nota. Esta esperanza es, Hebreos 6:19. Esta esperanza es una ancla firme, confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Yeshua ya entró allí, ya en el 6 estaba diciendo, por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué traje este texto? Para confirmarles nuevamente de dónde sacan que Yeshua entró en el tabernáculo celestial y que en el cielo había un tabernáculo celestial. En realidad era el cielo nada más. Yeshua se presentó en el cielo nada más. Pero en el capítulo 6 trataba de hacer configurar como si fuera también un tabernáculo. Y le ponía a Yeshua un título sacerdotal que no era de Aarón, sino de Melquisedec. Y para tener una idea, que yo ya hablé muchas veces, pero voy a repetir, ¿quién era el sacerdote de Melquisedec? Era una línea sacerdotal de un líder religioso que gobernaba en un lugar llamado Shalem, que después se convertiría en Jerusalén. Y ahí él servía al Dios él. Dios él. Eso es historias religiosas, ¿no? Él significa poder, fuerza. Ellos entendían que Dios no tenía una cara, aunque ellos le habían hecho figurillas, pero ellos entendían que Dios se manifestaba, o el poder se manifestaba en poder. Entonces había un representante de ese Dios, Él, todopoderoso, y a través de sus oraciones y sus servicios y sus liturgias, se unía con ese Dios y unía al pueblo con ese Dios. Por eso cuando Dios le llama a Abraham, hace que se encuentre con ese sacerdote. Así sale en la Biblia, ¿no? Abraham se encuentra con el sacerdote de Shalem, que tenía la línea que era Melquisedec, que significa rey justo. Rey justo. Y ese sacerdote, según el orden de Melquisedec, le bendice a Abraham. ¿Qué significa bendecir? Le da favores. Le da línea de bendición o de, se puede decir, de poder para que pueda seguir su camino. En pocas palabras, le legaliza. Le hace legal. Tu ministerio ahora es legal porque alguien que tiene la unción, vamos a hablar otra vez, o sea, la enseñanza del Todopoderoso te acaba de ungir. Y Abraham dice que le dio los diezmos, dice. ¿A quién se le daba los diezmos? Al que era autoridad. Entonces, Melquisedec era autoridad sobre Abraham. Pero Melquisedec, de ese que apareció Abraham, no era Yeshua. Era un sacerdote con línea hereditaria. Hereditaria, no de persona, sino hereditaria de méritos. Los que ocupaban el cargo de reyes de Salem era por méritos. Su hijo de este sacerdote Melquisedec no podía ser sacerdote. Si tenía mérito, sí. Pero el puesto de sacerdocio de Melquisedec era por méritos. ¿Por qué Yeshua es ungido del Eterno? José, su padre supuestamente físico, tenía grandes méritos. Sus antepasados, algunos sí, algunos no. No había muchos méritos. Algunos sí tuvieron méritos. Rey David, rey, no sé quién otro, Asa, por ahí, pero muy poco. Entonces, ¿por qué Yeshua es escogido? Exactamente. De la misma forma que era escogido un rey de la línea de Melquisedec. Y por eso aquí en hebreo le está diciendo, él es de esa línea. Él no tiene un linaje de sacerdotal como Aarón.
Él tiene un linaje de personas con méritos. Y por eso él es ese sacerdote. ¿Se entiende este punto, no? Bueno, continuamos porque tenemos que terminar sí o sí hoy. Bueno, se presentó ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, lo que explica acá que Yeshua no va a estar entregando su vida cada rato, ¿no? De una vez ya nos abrió el entendimiento. De una vez ya nos mostró lo que Dios quiere que hagamos. Si no hubiera cumplido esa tarea de abrirnos el entendimiento, de mostrarnos lo que el Todopoderoso quería, tendría que morir cada rato ese. Pero la pregunta es, ¿lo logró? ¿Pudo poner el corazón de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón? Y eso ya hay que preguntarse personalmente. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces al principio del mundo. Pero ahora, esta palabra importante, consumación de los siglos. Esta palabra significa últimos tiempos. Y últimos tiempos, para los del tiempo de Yeshua, era cuando Yeshua vino. O sea, ellos creían que el último tiempo era cuando apareciera el Mesías. Entonces, cuando dice ahora, en los últimos tiempos que apareció el Mesías, Él se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar el medio del pecado. O sea, ya no va a haber otro tiempo. Una prueba histórica de esto. Se decía que la razón por la cual se edificó el segundo templo era para que el deseado de las naciones apareciera y trajera más gloria que el primer templo. Así se decía en un libro, no me acuerdo si era Habacuc o cuál libro. Entonces, por esa razón se edificó el segundo templo. O sea, el único objetivo para edificar el segundo templo, porque no había más arca del pacto ni tabla de la ley. Entonces, el único motivo por el cual se edificó el segundo templo era que ahí iba a aparecer el deseado de las naciones. ¿Y quién apareció? Yeshua. Predicó, habló, le retó a todos los fariseos, murió, ascendió, y después, ¿qué pasó con el templo? Se destruyó. Y volvieron a edificar muchos templos. Nunca más se edificó. Nunca más. Entonces, eso para mí es una prueba histórica de lo que está diciendo acá. No va a ocurrir más, porque ese era el objetivo. Los propios judíos tienen que pensar, ¿no? Ellos tienen en su libro profético de que el deseado de las naciones va a darle más gloria a esta casa, dice, a este segundo templo. Y Yeshua, siendo judío, hizo que ese pueblo que nadie conocía, que nadie respetaba, que para los romanos era una pequeña provincia de rebeldes, hoy sea lo más glorioso que hay. Hoy sea el centro de todas las tensiones, de toda la información, de todo, que es Israel. Y que es también la fe hebrea, la fe judía, por causa de este hombre. Entonces, sí o sí, este no era cualquier personaje que apareció en la historia. Sí o sí, Yeshua era alguien que tenía que venir a cambiar el sistema. Amén. Bueno, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para nosotros morir una sola vez y después juicio. ¿De qué será este juicio? Todavía no lo sabemos. Pero quiere decir esto que, miren, el escritor de Hebreos piensa así. Todos nosotros moriremos, dejaremos esta vida. Y después, dice, vamos a rendir cuentas de nuestros actos. ¿Cómo? No lo sabemos. No podemos imaginarnos. Resucitando, en cuerpo, en alma, no sé. No sé, van a, ¿cómo se dice?
incinerar nuestro hueso, van a sacarlo y van a escupir por él. Dice que así hacían por los huesos de muchos nazis, volvían a desenterrarlos, de algunos que murieron, y le tiraban de todo, así, ¿no? Para avergonzarlo. Creo que escuché que hubo un papa que fue tan terrible y murió, entonces demasiado enojado estaba con este papa que él lo mandó desenterrar y le mandó a su esqueleto vestir otra vez de papa y le llevó al juicio y le condenó así, ¿no? Así hay una historia de un papa. Entonces no sabemos de qué juicio está hablando, ¿no? Pero de que va a haber un juicio, según este relato va a haber. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y acá hay otra cosa importante, aparecerá por segunda vez. De acuerdo al escritor de Hebreos, Yeshua va a aparecer por segunda vez. También eso se repite en el libro de Hechos, donde unos ángeles le dicen a los apóstoles, Yeshua volverá. Yeshua volverá. Entonces, ahí se quedan con esa promesa de que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Y para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Qué significa sin relación con el pecado? Ya con instruidos. Yeshua cuando venga por segunda vez va a ser para recoger a los instruidos. ¿Quiénes son los que tienen pecado? Los que no son instruidos. Los que siguen caminando en su ignorancia y rebelándose contra Dios. A ellos no le va a hacer caso, dice esta palabra. Amén. Bueno, así entonces estuvimos viendo todo este capítulo. Con esto terminamos el capítulo 9 de Hebreos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa? Yo no estoy de acuerdo, no acepto, rechazo totalmente esta palabra. ¿Hable ahora o continúe después? Porque a nadie hay que callarle para siempre, ¿no? Hay que darle otra chance. ¿Hay alguna duda? Recuerden que cada duda es media hora más de esto. Una vez me dijo alguien así, yo paso, no quiero tener duda, porque cuando saco mi duda significa media hora más de estudio. Pero bueno, nosotros tratamos de entender lo que dice la Biblia. Puede ser que otras personas cuando escuchen, no, yo no estoy de acuerdo, para mí no es así, está bien. No tienen que estar de acuerdo con todo lo que nosotros decimos. Nosotros somos instruidos. La palabra instrucción es Torah. Torah también se conoce como ley. Entonces, instruido sería una persona que está preparado, siguiendo, viviendo, caminando de acuerdo a las leyes de Dios. Entonces, esa persona le va a entender a Yeshua, le va a comprender. Hay una parte donde él dijo, mis palabras no hayan cabida en vosotros. No me pueden entender. ¿Por qué? Porque ustedes no siguen a Moisés, a los profetas y a los salmos. Son tardos para entender. Entonces, pero ¿por qué Yeshua? Qué orgulloso que eso, danos la chance a nosotros los pobres que no entendemos nada. Por eso es que se está dando todo este tiempo y por eso él envió a sus discípulos y sus discípulos a sus discípulos y sus discípulos a sus discípulos y por eso se levantaron movimientos, grupos, todo para que podamos ser instruidos. Pero claro, las personas no es que van a ser condenadas por tal vez no tuvo la oportunidad de aprender, sino por actuar negativamente. Y recuerden que cada persona tiene en su conciencia lo que está bien y lo que está mal. ¿Me entienden? No, tiene. El grado de instrucción te prepara para un nivel superior y eso hay en la Biblia. Están los que van a estar más cerca, más allá y más allá y más allá. Las propias parábolas de Yeshua explican. Había uno que tenía 5 talentos, otro que tenía 2, otro que tenía 1, porque tenían grados de preparación. Pero hasta el 1 todavía era honrado por el dueño. Solo que el 1 no le dio valor a lo que recibió y se fue y lo escondió. No lo menospreció. Entonces Dios también nos puso nosotros, aunque no nos dio todas las instrucciones de la Torah, nos dio sabiduría. Nos dio la posibilidad de diferenciar el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. A cualquiera, hasta el que está allá en la Amazonas, en el último rincón de África, le dio esa instrucción en la mente.
Y ese es por lo menos un talento. Y si eso por lo menos lo usas, Dios ya te va a bendecir. Después a algunos le empezó a instruir más. Y a algunos 5. En otra parábola habla como, ¿cómo se decía? Minas. Le compara con minas. Minas es como un dinero también. Y también le dice que cuando viene el Señor le da a uno 10 ciudades para que gobierne. A otros 5 ciudades. A otros 2 ciudades. Y a otros nada. ¿Qué quiere decir? Entonces, de acuerdo a la capacidad, le pone al mando. Eso significa. Entonces, instruido quiere decir que se preparó. Salvar quiere decir le va a hacer parte. Ustedes son, porque lo que va a desaparecer es este sistema que se opone al Mesías. De acuerdo al escritor de Hebreos. De acuerdo a la escritura que vemos en Hebreo. ¿Está viendo? No es de acuerdo a mí. Yo no estoy diciendo esto. El escritor de Hebreos dice. Ahora, yo sí le creo al escritor de Hebreo. ¿Ese es diferente o no? Diferente. Yo creo como el escritor de Hebreo que Yeshua aparecerá por segunda vez. ¿Quién dice esto? El escritor de Hebreo. Él dice. Cualquier cosa si se equivocó, que caiga toda la culpa sobre él. Sobre él, ¿no? Yo le creo nomás. Yo le creo. Y al final el objetivo es no estar relacionado con el pecado. Simplemente. Acá no es el objetivo que Yeshua venga o no venga. Acá el objetivo es que yo no tenga relación con el pecado. Entonces también, si yo tengo relación con el pecado, yo no voy a... Si viene Yeshua por la duda, por si viene, yo no voy a tener relación con él. Y si no viene, igual yo voy a estar bien porque no tuve relación con el pecado. Sea cual sea lo que pase, a mí me conviene no tener relación con el pecado porque el pecado arruina mi vida y la vida de la gente que está a mi alrededor. Amén. Bueno, hoy sí, ahora sí, hasta aquí. Espero que los que no entendieron o no pueden entender, como dice Ruth, porque realmente muchas personas no entienden la palabra instrucción, sepan que es Torah, instrucción, ley, cosa que hablamos cada rato en estos estudios. Siempre van a escuchar, cada día. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Bueno, antes de despedirme, voy a saludar a los que estuvieron conectados. Gracias a todos por haberse conectado. No olviden darle me gusta, dejar su comentario y hacer más cosas. ¿Qué hay que hacer? Compartir, escribir, todo. También nosotros tenemos nuestra cuenta de TikTok. TikTok nos ayuda mucho porque ponemos estudios cortitos. Por ejemplo, este estudio sacamos esa parte ahí candente, resumimos y lo levantamos ahí. Hay muchas veces que vos no podés estar escuchando 1 hora de estudio y como ahora la gente es tan ocupada, tiene tantas cosas que hacer, mientras está esperando alguna cosita, puede poner un TikTokcito de 5 minutos, de 2 minutos y ya escucha una palabra corta pero profunda que te clava ahí. Así. Así que busquen nuestro TikTok, es Palabras de Vida Eterna, así se llama, ¿no? Y ¿qué se hace en TikTok? Se hace también me gusta, se suscribe, todo igual que YouTube, ¿no? Se comenta, se comparte, todo se hace también. Está bien. Hay otra cosa, ¿qué tenemos otra cosa? TikTok, después que tenemos YouTube, y Facebook también. En Facebook también solemos alzar algunos estudios, así que sean más participantes de las redes sociales. Bueno, ahora sí, saludos a Silvia Domínguez de Panamá, a Casimira Escobar de Quindío, Isidoro Osorio de Villa del Remedio, no, Virgen del Remedio, no, Barrio Virgen del Remedio, de los Remedios. ¿Quién más? Mauricio Ríos, saludos también, desde Rockford, Lyons, Estados Unidos. ¿Conocen? Rockford, Lyons. Bueno, desde ahí nos saluda Mauricio Ríos. Víctor Amarilla desde Itagua, Edgar de San Bernardino, Ramiro Lazo, Shabbat Shalom desde Santa Cruz, Aníbal Escurra, no sé si desde desde Virgen de los Remedios también, porque parece que estaba ahí hoy. Y Mauricio Ríos dice, el sacerdote Melquisedec es figura del Mesías o de Jesucristo. Figura del Mesías o de Jesucristo. Es figura del Mesías
Y es figura de Jesucristo, hermano Mauricio. Es una figura. Claro, claro, claro. Es una figura. Y fíjense que en la visión, el Todopoderoso le dice a tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. No le dice tú eres ese sacerdote Melquisedec de Génesis. Es un orden sacerdotal. Bueno, así entonces, saludos para todos. Shalom. Vamos a hacer una oración. A partir de ahora ustedes no van a